Unidos, traemos a un invitado que está con nosotros hoy en la cuna. Es un abogado que conoce muchísimo del tema en particular que está sucediendo específicamente en países como Argentina, el Cono Sur, y nos va a explicar, porque nos vamos a estar comunicando el día de hoy con respecto a todo lo que puede estar pasando con los capitales. Acuérdense que desde el punto de vista de la transferencia de capital es muy fácil apretar un botón, pero desde el punto de vista estructuralmente legal, las ramificaciones impositivas, que son las de impuestos, son importantes. Y Martín, a su vez, que es un abogado especialista en el tema, también aparece en los medios de comunicación explicándonos, habla español, es miembro de nuestra comunidad, entiende perfectamente cómo como latinos nos debemos comportarnos. Y Martín, te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, Víctor. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Fíjate tú, Martín, a mí me gustaría que rápidamente tocáramos el tema más controversial que hay en tu país de origen, aunque yo sé que tú operas desde el sur de la Florida, donde tú tienes una cantidad de oportunidades importantes. Yo creo que es interesante también señalar el hecho de que tú conoces perfectamente lo que puede estar pasando con Milei, y me encantaría muchísimo que nos contaras al respecto, por favor. Bueno, Milei es un personaje bastante difícil de encasillar. De alguna manera, creo que quien más se parece a Milei a nivel global es Trump, a quien acabamos de escuchar. La realidad es que, bueno, obviamente Argentina venía de un proceso de muchos años de populismo de izquierda y yo diría que cualquier cambio es positivo. En ese sentido, así lo toman los mercados, ¿no? O sea, hay un plan de estabilización que funcionó bien. La macroeconomía está con mejores signos y la inflación fue derrotada o está siendo derrotada. La gran pregunta tiene que ver con la institucionalidad en Argentina, es decir, con un poco la personalidad de Javier, que no es muy democrática que digamos, esta cosa ególatra que tiene, y hay que ver hasta cuándo la gente va a tolerar un poco eso, digamos, como de alguna manera, digamos, la mejora económica hace que la gente aguante más, pero todo tiene un límite. Entonces, ahora estamos viviendo momentos de tensión. Hubo ya la primera manifestación relevante en contra de Javier, bastante violencia de los dos lados, de la policía al reprimir, de los manifestantes al manifestarse. En el Congreso mismo había sesión también muy violenta, con peleas entre los diputados, con vasos de agua que tiraban de uno para otro. No es la mejor imagen de Argentina, como siempre decimos, vos hablabas antes de los capitales son mimosos, van a donde los tratan bien, y con un simple botón lo puedes cambiar. El problema que tenemos ahora a nivel regional es que hay muchos países funcionando mal. Argentina todavía no despega, pero además la izquierda ganó en Uruguay, Bolivia está complicado, Honduras está complicado, Colombia está complicado, Venezuela ni hablar. Y esos capitales que normalmente apretaban un botón, como bien vos dijiste, y se veían a Estados Unidos, ven a Trump, que tampoco da la seguridad que daban en otro momento, y se empieza a complicar todo, digamos. Mira, una pregunta que te hago, y tú sabes que es bien interesante porque la casa matriz de nosotros, de Negocios TV, de donde nos ven, obviamente está en Madrid, que obviamente es de donde venimos todos los latinos, por eso el idioma español, pero es bien interesante que nos hables, y tú conoces perfectamente. Hay una percepción de que el continente europeo venía en decadencia, sin embargo, habían algunos analistas, y nosotros nos sumamos allí a ese proceso de que habían oportunidades de compra en el mercado europeo. Creo que lo que se llama el excepcionalismo americano se está acabando, y como dices tú, estos capitales no parecieran estar entrando, al menos a la puerta de los Estados Unidos, sino que más bien se estuviesen yendo a Europa. Cuéntanos un poco qué está pasando allí, porque eso es lo que le puede interesar a esa parte del mundo. Hemos visto una subida del euro. No sé si nos puedes explicar un poco qué estás viendo en términos de movilización de capital, sobre todo desde el punto de vista legal, que implica muchas de las cosas que ustedes hacen desde tu firma. Mira, nosotros obviamente acompañamos a muchas familias en sus mudanzas internacionales, sea intrarregión, como puede ser a Uruguay, a Panamá, a Bahamas, o sea al exterior, a Europa, por ejemplo, empezando por España y en especial Madrid, y obviamente Portugal, Italia y demás. Yo lo que veo es que, digamos, el principal problema de Europa hoy a la distancia es el tema migratorio, que está generando problemas políticos en casi todos lados. Los países que están más a salvo de eso son los que están mostrando mejores resultados, están recibiendo más inversiones, sobre todo en activos no tanto financieros como en activos físicos. O sea, hoy por hoy hay un montón de familias mexicanas, venezolanas, invirtiendo en real estate en España, en Portugal, en Italia, y eso se ve muy claro, ese flujo de capitales y ese flujo de familias yendo para Europa, pero de vuelta, al sur de Europa, a los países que menos afectados están por la inmigración
en estos momentos. Uno va a Francia o a Alemania o a Inglaterra y se ven situaciones que, por suerte, en el sur de Europa se ven mucho menos, y creo que hacia así hay un movimiento. Por otro lado, de vuelta, si vamos a la gente de mayores recursos, Inglaterra acaba de modificar su régimen non-dom de tributación para gente que se acaba de mudar a Inglaterra o al Reino Unido, y eso genera mucha salida de capitales del Reino Unido. Entonces, hoy lo que vemos, yo te diría a nivel global, es que plazas como Dubái, por un lado, y como Miami, por el otro, están atrayendo muchísimo capital de ultra high net worth que está buscando un poco de paz y tranquilidad para sus familias y también para sus capitales. Mira, Martín, y hay otra cosa que me llama mucho la atención porque, como te contaba que nos ven en Europa, uno de los lugares específicos en donde tenemos la mayor cantidad de audiencia, sobre todo en esta etapa que ya son alrededor de las, digamos, 10 y tanto de la noche, prácticamente no, las 9:55 de la noche era de Madrid. Cambió la hora, son las 4:55 horas de Nueva York, estamos en vivo, como ustedes saben, desde la extensión de Negocios TV, con nosotros transmitiendo desde América en Negocios TV América. Nos ven, Martín, muchísimo desde Ciudad de México. Y desde el punto de vista geopolítico, por llamarlo de alguna forma, político per se, hay una cantidad de problemas estando en México, y obviamente desde el punto de vista de las curvas y los mercados, nosotros seguimos lo que sería el ETF, que hace la mímica del mercado mexicano en la Bolsa de Nueva York. Pero ¿qué estás observando de las familias mexicanas? Porque esto es una parte muy importante para la composición del portafolio de quienes están manejando, digamos, dinero entre México y los Estados Unidos. Y me gustaría ver tu opinión por el problema político en el cual tú eres un experto a raíz de lo que has vivido en Argentina, tanto la salida como la entrada de capital, y lo que estás viendo de los clientes que están en Miami, alguna vez, digamos, muy, muy unidos al tema mexicano, por favor. Mira, México y Brasil son los dos países de América Latina que tienen suficiente mercado interno para que aún en épocas de crisis no haya una salida masiva de gente. Pero, evidentemente, ya desde el gobierno de López Obrador se ve una salida de familias adineradas de México, y yo diría que en este momento las familias mexicanas junto con las colombianas son las que están más preocupadas. O sea, desde la asunción de Trump y los problemas de aranceles, yo te diría que en nuestra oficina el teléfono suena mucho más con llamados desde Colombia y desde México que de otros lugares, que por supuesto siguen también llamando, como dijimos antes, Bolivia, Uruguay, Buenos Aires mismo, Argentina, pero no hubo un cambio radical con el nuevo mandato presidencial en Estados Unidos. Sí hubo un cambio muy radical en las familias de México y de Colombia, que son las que están más asustadas porque sus presidentes son los que más confrontan de alguna manera con la Casa Blanca en estos momentos. Perfecto. Martín, no sé si te atreves a dar algunas, digamos, predicciones para culminar la entrevista del día de hoy, que como sabes es viernes, ya en Europa son las 9:57. Nosotros amamos Europa, por cierto. Yo no sé si te pasa a ti igual, Martín. Amamos esa queridísima ciudad madrileña. Vamos frecuentemente por razones de negocios. Creemos que hay una cantidad de oportunidades ahí en Europa, aunque a veces ellos mismos no lo ven. Pero me gustaría tu predicción con respecto al tema, como te digo, latinoamericano, esta gran cantidad de dinero que sigue agarrando la ciudad de Miami, y qué estás viendo, por lo menos, donde algunos de los manejadores de dinero, fíjate tú, que nos están mirando, deberían poner su ojo avisor por esa movilización de capital, Martín. No, yo creo, como dijimos antes, Miami sigue siendo un centro dentro de Estados Unidos que atrae muchísimo, a diferencia de por ahí otros lugares de Estados Unidos. Yo creo que dentro de lo que es Europa, Madrid es claramente una región que atrae muchísimo dinero latinoamericano y familias de mucho dinero. En Madrid hoy se vive muy bien, hay un clima de libertad muy interesante, se ha transformado en una ciudad muy cosmopolita, es barata, por otro lado, en comparación con las grandes capitales del mundo, y sin duda que es segura, y que va a seguir habiendo mudanza y capital yendo para ahí. Y después, como te digo, veo en Dubái también un lugar donde hay cada vez más inversión. La realidad es que estamos en un mundo de extremos. Por cuestiones de redes sociales y políticas es mucho más fácil transmitir extremismo que centro. Creo que el mundo no está pasando un buen momento en general, y espero, ojalá, desde el punto de vista de la planificación patrimonial, la protección de patrimonios, que lleguemos a un momento de un poco más de paz y sobre todo previsibilidad. Acordate que la inestabilidad política, tanto verbal como bélica como comercial, genera inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica hace mucho más necesario la planificación patrimonial. Así que yo espero que de a poco se vayan calmando los ánimos, haya más estabilidad, podamos proyectar más a largo plazo,
y la gente, las familias estén bastante más tranquilas de lo que están ahora. Mira, Martín, nos quedan 30 segundos de entrevista contigo antes de que pasemos al tope de la hora. Sería 10 de la noche en Madrid, 5 de la tarde en Miami. Cuéntame en unos 20 segundos, porque me llegan algún tipo de noticias de que tú te has encargado de crear una fundación. Creo que es la 1841, que tiene que ver precisamente con esa fuerza que tenemos como ciudadanos de luchar contra los gobiernos que nos imponen impuestos, y me gustaría que rápidamente nos dejaras saber eso, porque es muy loable que tú hayas tomado la iniciativa con muchas personas de tratar de luchar con ese tema que en definitiva siempre es un tema que causa polémica, Martín. Correcto, bueno, te agradezco la mención. Evidentemente es un proyecto que yo quiero mucho, es mi proyecto legado. Creo que es la única fundación a nivel global que se encarga de proteger o promover la defensa de la privacidad de las personas, que está tan bastardeada, el derecho a propiedad, que también está muy complicado estos días, y sobre todo la competencia fiscal. Lo que estamos buscando es que los países de altos impuestos dejen de cartelizar entre sí a través de la OCDE, de la Unión Europea y demás, para establecer impuestos mínimos a las ganancias corporativas, a la riqueza, etcétera, y que haya más competencia tributaria en el mundo, lo cual redunda obviamente en un beneficio para los pagadores de impuestos. Excelente, Martín. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Nos estamos viendo pronto y además te vamos a traer en la tribuna porque realmente hay muchas cosas pasando y como decimos nosotros, cada cierto tiempo es interesante que tú de primera mano nos entregues esa información. Que pases un excelente fin de semana. Igualmente para vos. Abrazo.